Lorenzo Fernández Bueno, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tenemos? Pinturas, como dice Juan. Pinturas especiales, ¿no? Las primeras frías, pinturas, ¿no?, de la historia, podemos decir. De las primeras más curiosas, ¿no? Porque sí, tienen representaciones pues muy particulares. Vosotros me conocéis y sabéis que a mí todo lo que tiene que ver con el misterio, y especialmente el misterio llevado a ese sentimiento controlado que es el miedo, me encanta. Yo creo que en este último año lo hemos podido experimentar en muchas ocasiones. a mí también. Pero hay otra faceta que me encanta, que es la de la exploración, porque cuando te vas a la historia te encuentras enigmas que posiblemente sean mucho más poderosos, mucho más interesantes, por ejemplo, que una psicofonía, que parece que es lo más de lo más, ¿no?, dentro del misterio. Os pongo un ejemplo. De hace años, hace muchos años, escribí un libro que se llamaba La maldición de los exploradores. Eran 10 biografías en las que se mostraba ese intento por conseguir un sueño, ¿no? La maldición de un explorador, ¿cuál es? Pues tener un sueño, volcar toda tu vida, todo tu esfuerzo, sangre, sudor, lágrimas y no alcanzarlo. Eso es terrible, ¿no? Bueno, pues me propuse ir a todos y cada uno de los lugares en los que habían estado esos exploradores. Quería vivir un poco el ambiente, el entorno, intentar acercarme a lo que ellos habían experimentado. Claro, tenías de todo tipo de exploradores. Por ejemplo, el último era Ernest Shackleton, que fue el que se quedó varado en el mar de Weddell, en la Antártida. Bueno, pues para allá que nos fuimos. ¿Fuiste a la Antártida? Bueno, fue un libro interesante en el sentido de que los viajes me llevaron de un lado a otro del planeta. Y uno de los sitios a los que tuve la oportunidad de acudir, al que no os voy a invitar a ir porque es de esos puntos rojos que te marca el Ministerio de Asuntos Exteriores, es el que te dice que allí mejor no vayas porque es peligroso. En el tiempo en el que yo fui, además, estaba ese derrocamiento de Mahatma el Gaddafi. Estábamos prácticamente en la frontera con Libia y veías los 4x4 con los lanzacohetes pasando prácticamente, saltándose esa frontera que en el Gran Erg, en el Sáhara, no existe. Por lo tanto, pues el trasiego era constante, ¿no? Y allí es donde tuve la oportunidad de acercarme a algo que descubrió en el año 1953 un hombre de ciencia. Estamos hablando de Henri Lot, el director del Museo del Hombre de París, posiblemente la mayor institución científica del siglo XX en Europa. Bueno, pues este señor acudió a una zona muy determinada del sur de Argelia, a la meseta de Tassili al-Najer, llevado por lo que tiempo atrás le había comentado un amigo suyo, el capitán de la Legión extranjera francesa, Charles Brennan. Él había estado en el año 1933 yendo más allá de lo aconsejado, allí donde los historiadores aseguraban que jamás había habido asentamientos humanos estables. Y en una meseta a 700 metros de altura, en un desierto de piedra absoluto, empezó a contemplar los abrigos de montaña. Esos abrigos en los que decían las tradiciones tuareg, porque esto es zona tuareg, decían que allí habitaban los Dijin. ¿Sabéis lo que son los Dijin? No. Los Dijin son los demonios del Islam. Es decir, si tú atiendes a la Shura número 4, ahí te advierte que los Jinn son unas criaturas de barro, modeladas por Dios, intentando hacerlas a imagen y semejanza del hombre. Y estos bichos, pues viendo que el hombre era favorito, se revolvieron y desde entonces se dedican a hacer el mal y a atormentar especialmente al ser humano. Para ellos es absolutamente real. Te das cuenta cómo hay remedios para intentar combatirlos. Y en esta zona en concreto es donde habitaba pues la gran reina de los Dijins, en esta zona. Por eso nadie accedía, nadie se atrevía a entrar hasta allí. Bueno, hasta que este señor Charles Brennan acudió a este sitio. ¿Y qué fue lo que se encontró? Los abrigos de montaña, en kilómetros y kilómetros a la redonda, estaban plagados de pinturas rupestres. Pero un arte rupestre extraño. Por ejemplo, en la zona de Yabarén, que traducido viene a ser los gigantes, había precisamente eso. Pinturas de seres extraordinariamente altos, polifemos, un solo ojo, con escafandras. O sea, pinturas que no podían corresponder antepasados que hubieran estado dibujando... Si eran antepasados, eran gente muy rara. Eran gente muy extraña. No parecían humanos, ¿no? No eran humanos. A lo mejor estamos hablando de gente que pintaba mal. Claro, así Hacía las cabezas grandes. Puede ser. Lo que pasa es que en esta zona... Mira, vamos a invitar a nuestros oyentes a que vean a través de streaming porque están las imágenes ahí, ¿no? Y son verdaderamente sorprendentes. Henri Lot, cuando llega allí en el año 53, lo que se encuentra es verdaderamente sorprendente porque para él aquello no tiene explicación. Hace 10.000 años, el hombre que habitaba este desierto pintó en teoría sus dioses, pero es que esos dioses no se correspondían con las diferentes tipologías de razas que habitaban en esa zona. Ajá. De hecho, había escenas, por ejemplo, tan llamativas como la que él mismo bautizó como el rapto. El rapto no dejaban de ser unos seres muy altos, vuelvo a repetir, lo más parecido a lo que sería hoy un moderno astronauta, con una especie de escafandra que iban conduciendo a mujeres que se veía claramente en las pinturas que estaban en avanzado estado de gestación al interior de una especie de burbujas. ¿Qué demonios era aquello? ¿Qué intentaban representar? Si tú hablas con un antropólogo, te dirá
que el hombre, incluso en un estado alterado de conciencia, que puede ser provocado pues por una planta sagrada, la ayahuasca, el San Pedro, cualquier tipo de psicotrópico. Claro, porque a lo mejor era gente con muchísima imaginación. Pero tú imaginas sobre la base de algo que has visto. Ajá. Si vale. no es imposible, es decir, tú partes de un patrón y ese patrón lo puedes adornar como quieras, pero ese patrón existe. La cuestión aquí es de qué patrón estamos hablando. De algo verdaderamente sorprendente. Fijaros, Henry Lot, cuando llegó hasta allí, se quedó tan sorprendido porque este hombre, aparte de gran explorador, encima es que escribía como los ángeles. Él decía, al llegar a la parte más alta de este Tassili, de esta gran meseta de 700 metros de altura, él decía, por ejemplo, que había seres con cuernos, cabezas redondas, otros más evolucionados, una especie de diablillos, y sobre todo hablaba de algo, y es un hombre de ciencia, a lo que él denominaba el dios astronauta. Él decía, hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto. El perfil es simple, y la cabeza redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta, los marcianos. Y esto le está diciendo un hombre de ciencia, a tal punto de que ese ser, que es el más grande, mide 5 metros desde lo que es la base del abrigo de montaña hasta donde está la cabeza, ha sido bautizado y así es conocido como el gran dios marciano. ¿Quién es? ¿De qué estamos hablando? No lo sé. Porque perdona, Lorenzo, estas pinturas que tienen 10.000 años. 10.000 años. Las más antiguas nos llevan al tiempo en el que ese Sáhara no era lo que es ahora. No estamos hablando de un desierto, sino que era un vergel en el que incluso tienen representadas los animales que allí vivían, ¿no? Jirafas, rinocerontes gigantescos, en fin. Eso está allí. Eso está representado. Pero aparte nos encontramos este tipo de criaturas extrañas que, curiosamente, si empiezas a viajar, por ejemplo, en Baja California, en México, muy cerca del Mar de Cortés, también me las he encontrado. Exactamente iguales. ¿O pues de Argelia a California? Es que no coincidieron. Bueno, pero si van en una nave espacial sí que llegan. Claro. Eso sí, pero además es teletransportándose también. Claro, se puede hacer. ¿Y la explicación científica cuál es? ¿O? La explicación científica no existe. No existe. Se atribuye siempre a la imaginación del hombre del pasado. Si vamos a otro tipo de explicación, hay que partir de la idea de que el hombre del pasado, sin haber coincidido geográficamente e incluso en ocasiones, ni tan siquiera cronológicamente, vio lo mismo. Lo mismo a lo que él llamaba Dios que procedía de las estrellas. Y así lo representó, con rasgos anatómicos tan particulares como porque, por ejemplo, en África, en Tassili, en Argelia, en Baja California, en Perú, en la zona de Yamón, concretamente frontera con Ecuador, zona de selva, te encuentras, por ejemplo, que las criaturas representadas tienen 4 dedos en cada mano. Es que es curioso, son detalles verdaderamente particulares. De verdad, tenemos que hacer un listado de todos esos lugares para hacer un recorrido hay de pintura. Paranoia. Lorenzo, te esperamos la semana que viene. Pues la semana Lorenzo que viene nos vemos. Fernández, muchas gracias.